Los saludo con la paz del Señor. Hermoso día para encontrarnos nuevamente. Bueno, las mujeres, como decía el pastor, ya han estado ayer juntas, así que se han extrañado poco. Pero el resto ya nos extrañábamos. Gracias por los saludos, por recordar el natalicio. Así que les agradezco a todos. Les agradecemos porque también hablo en nombre de un amigo, Víctor, así que les agradecemos a todos por recordar, por el afecto. Se siente, por sus oraciones también se siente, hermanos. Así que, bueno, cuando María, bueno, hermanos, voy a orar y vamos a comenzar, ¿sí? Padre, te doy gracias, Señor, por este día, Padre, por poder estar acá con los hermanos compartiendo tu palabra, Señor. Un día que hoy celebramos, un día que hoy venimos gozosos, Señor. Esperamos este día, Señor, para ser moldeados por tu palabra, para vernos entre los hermanos, Señor, para clamarte esto junto a una misma voz, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor. Esperamos, Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú que eres poderoso, tú que eres excelso, sublime, te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, para hacer tu voluntad. Necesitamos de ti para que en nuestra mente de continuo estemos meditando en tu palabra, Señor. Te necesitamos, Padre. Sabemos que eso es para darte la gloria a ti, Señor, pero también es para nuestro beneficio, para el beneficio de tu pueblo, Padre. Por eso te pido, Señor, te rogo, te suplico, Señor, que hoy nos hables, Señor, que me utilices, Padre, utilices esto que he preparado, Señor, y tú lo pulas, Señor, a través de tu Espíritu. Tú estés, Señor, poniendo palabras, hablando, me des tu gracia para hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Para que ese mensaje llegue a los oídos, Señor, y cale profundo, porque tu palabra es poderosa, Señor. Es cortante como espada de doble filo, Señor. Y nosotros creemos que está por sobre todas las cosas, es la que nos rige nuestra conducta, es la que rige nuestro comportamiento, es la que dirige nuestra fe hacia ti para alabarte, para glorificarte y para honrarte, aún con nuestras riquezas, con nuestros ingresos, Padre. Señor, toma este humilde trabajo, Señor, y exalta tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas. Te pido, Señor, para que podamos estar concentrados, para que sea un alimento sólido, Señor, para la congregación, Padre Santo. Te agradezco, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la prédica la puse por título, ¿dónde está tu tesoro?, a modo de pregunta. Esta porción que me tocó hoy compartir es una porción sumamente dura, es un juicio que Santiago está profiriendo, ¿sí?, a estas personas, a esas personas, a los ricos. Hoy vemos en la televisión y en las noticias cómo personas ricas, acaudaladas, amasan fortunas inimaginables para nuestra realidad hoy. Imagínense para aquel momento en que fue escrita la Biblia. Amasan fortunas que superan el PBI de países. Una persona tiene mucho más dinero que el PBI de algunos países. Ahora, ¿la pueden gastar toda? Es importante tenerlo. Y la idea es que hoy esta palabra traiga luz y nos pueda
Traer, no pensar en estas personas, sino pensar nosotros como creyentes, ¿sí? En dónde está nuestro tesoro. Pero también previo a eso es poner en la lupa qué es lo que el Señor a través de Santiago quería hablar a estos hermanos. Si nosotros vemos el éxito hoy en este momento, vemos que generalmente todo lleva a lo mismo. Dice que tenemos que cumplir nuestros objetivos, metas personales, convertirse en lo que uno realmente quiere ser, vivir la vida en la forma en la que uno quiere vivir, hacer lo que uno realmente quiere y se propone lograr. Eso es lo que te dice. Pero nosotros, cuando confiamos en lo acumulado para garantizar nuestro futuro, con esto no quiero decir que el ahorro y la inversión esté mal, pero cuando nos sentimos seguros con eso que tenemos, con eso que ahorramos, con eso que tenemos para invertir, con eso que poseemos, es una manera de demostrar cuál es mi prioridad o quién es mi Dios, en quién descanso, en quién confío. En otras palabras, cuál es mi prioridad, aunque de mi boca yo pudiera decir que creo en Dios, que amo a Dios, que sirvo a Dios. No olvidemos, hermanos, que como dice la palabra también, que no se puede servir a dos señores, ¿sí? El éxito y la riqueza, con esto quiero decir que no son pecaminosas. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Pero la búsqueda del éxito y la riqueza, cuando en nuestro corazón está esa prioridad, nos lleva a apartarnos de Dios. Le pido que me acompañe ahí a Mateo capítulo 19. ¿Se acuerdan? Vamos a leer versículos 23 y 24. Es la parábola del joven rico, ¿sí? El cual le decía que él cumplía todos los mandamientos y qué podía hacer para obtener la vida eterna. Y entonces Jesús mismo le dice que renuncie a todas sus fortunas, que venda todo lo que tiene y que lo siga. Y acto seguido, este hombre se fue triste porque dice que tenía muchas posesiones. Y entonces después Jesús le dice a los discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? Y con esta idea de lo que Jesucristo estaba hablando, de aquellas personas que ponen prioridad, que confían en su riqueza como que lo va a ayudar en la vida eterna o en la vida venidera, o que ni siquiera piensan en eso, es que vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Decía al comienzo palabras fuertes, palabras sumamente duras, una sentencia que profería Santiago, pero antes de esto,
es importante volver a recordar cuál era el contexto de esta situación para entender a quién él estaba dirigida esta carta de Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago, ya habíamos dicho, iban a decir, los pastores son muy hinchas porque siempre empiezan con lo mismo, y que sí es el medio hermano del Señor Jesucristo, aquel que había quedado como líder en la iglesia en Jerusalén, se había convertido en líder, había sido martirizado en el año 62 después de Cristo, ¿sí? Había sido muerto, y en esa época empieza en aquel momento a las primeras predicaciones de Pedro, de Juan, ¿se acuerdan? En el que predicaban y los creyentes se convertían de a 3.000, se convertían en gran cantidad. Ellos hablaban con de nuevo la palabra, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, y la cantidad de creyentes en aquel momento crecía y crecía. Pero ¿qué pasa? En aquel momento una persona que nosotros conocemos, por decirlo de alguna manera, Saulo de Tarso, ¿sí? Conocemos porque hemos estudiado sus cartas, empieza a perseguir, a asolar la iglesia con la finalidad de, al ver que esta cantidad de creyentes estaba creciendo de manera significativa, empieza a perseguir y a asolar la iglesia para reducirlos, para hacerlos cada vez más chicos. Y esta persecución produjo el efecto contrario. Hizo, según lo que dice capítulo 8 de Hechos, que luego de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso empieza a asolar a la iglesia, a perseguir, y el evangelio se empieza a propagar. Los cristianos se dispersan y empiezan a proferir, a hablar la palabra por Judea, por Samaria, y produce una expansión. O sea, en vez de disminuir la iglesia, en vez de quedar reducido por esa persecución, empieza a aumentar, y esa persecución empieza a hacer que los creyentes, aquellos, ¿se acuerdan? Que eran aquellos judíos que fueron dispersados, que a quienes se dirigía la carta, y muchos que comenzaban a ser perseguidos, que probablemente tenían un buen estatus, una buena posición social, empiezan a ser perseguidos y empiezan a dejar todo, a perder su estatus, a perder su posesión, y a poner a esas personas que estaban acostumbradas a tener cierta vida, ¿sí? O cierto nivel de vida, o por lo menos no le faltaba lo básico, que era el pan de cada día, empiezan a buscar trabajo y a aceptar trabajo, ¿sí? Trabajos lícitos, sin importarle la paga, o hasta incluso teniendo en cuenta que la paga no era suficiente. Y por todo esto es que aquellas personas de aquel lugar, los ricos, a quien va dirigido estos versículos, ¿sí? Es que aprovechaban de esa situación para tomar a esos creyentes, ¿sí? Para darles empleo, prometerles cosas, darles salarios por ahí menores de lo que estaba previsto, y es que Santiago empieza a exhortar a esas personas, a modo de profeta. Él empieza a exclamar y dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lo que Santiago está sentenciando acá es el accionar de las personas. Hablábamos hoy que en la Biblia no dice el Señor, la palabra de Dios no está en contra de la riqueza o las personas ricas. Está en contra, lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 6. Dice la palabra que lo que el Señor, el problema no es el dinero, sino es el amor al dinero.
¿Sí? Pablo le habla al joven pastor Timoteo y le dice eso, pero también en el versículo 6 de 1 de Timoteo capítulo 6 le dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ayer justamente con un hermano, con un amigo, el pastor Jorge, también nos acompaña, al cual también le doy la bienvenida, hermano. Siempre ya es parte de la iglesia y uno a veces pasa, así que te pido disculpas y sean bienvenidos. Y hablábamos con el pastor de esto, ¿no? Qué difícil para nosotros creyentes, hermanos, porque nos vivimos quejando, ¿sí? De esto, no encontramos a veces el contentamiento, siempre queremos más. Y Pablo le dice a Timoteo que la piedad es ganancia cuando es acompañada de contentamiento, cuando estamos gozosos por lo que tenemos, porque sabemos que es de parte de la provisión de Dios y de su providencia también. También continúa ahí en el 7, dice: porque nada hemos traído a este mundo, y así nos vamos a ir, hermanos. Venimos desnudos, nos vamos con la ropita, la mejor o la que más preferimos. Siempre dice: no, esta es la que le gustaba a mamá, esta es la que le gustaba a papá, y te ponen eso. Y algunos van con la camiseta del equipo de fútbol que era, y así nos vamos, hermano, sin nada. A veces nos afanamos por las cosas y nos volvemos sin nada. Y el problema de esto es que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieran enriquecerse caen, no que los que se enriquecen, los que quieren enriquecerse, ¿sí? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, como decía antes, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Importante, hermanos, que ver que lo que Santiago está sentenciando acá, ¿sí?, es que no pongamos nuestra confianza en las posesiones que tenemos. También es importante ver acá, fíjense, hermanos, que Santiago en la carta, él realiza exhortaciones. Exhortaciones habla porque va a haber un juicio. Sentencia es cuando algo ya ha sido juzgado. Es cuando ya se ha tomado una decisión, ya han evaluado los hechos cometidos y por lo tanto hay una sentencia. Lo que está haciendo Santiago en este momento, a mi forma de ver, porque está dividida la cuestión y muchos estudiosos dicen en un 50 y 50, dicen algunos que le está hablando fíjense que el título de la Reina Valera dice ricos opresores, algunos que no son creyentes y otros dicen que le está hablando a creyentes. Bueno, mi forma de ver esta porción es que él está hablando, ¿sí? Comparto con el 50% que dice que él está hablando a no creyentes. Y ya les voy a decir por qué, y después vamos a hablar de qué hace también acá, seguido de esto, en qué momento Santiago cambia de decisión. Veíamos que él le escribía a creyentes. Esta carta es dirigida a creyentes. Entonces, fíjense que, como les decía al principio, no le está hablando de forma de amonestación ni de consejo, sino que él lo que está haciendo es denunciando, está sentenciando el accionar de estas personas ricas, en la que a ellos no le estaba aconsejando cómo debían actuar, sino más bien les decía lo que les iba a suceder a aquellos individuos que fueron denunciados. Esto lo hacía para que los creyentes, ahí estaba el consuelo dirigido también a los creyentes, porque
para que los creyentes recibieran, ¿sí?, un estímulo para ¿qué? Para ser paciente bajo la opresión de estas personas adineradas. Y bueno, cuando nos ponemos a preguntar qué hace esta carta acá en medio de una carta, qué hace esta porción dirigida a no creyentes, es que Santiago se sigue dirigiendo a creyentes, pero él le estaba diciendo a los ricos que pudieran estar congregando en la iglesia. Vimos en el capítulo 2, versículo 3, cuando decían que personas con ropa ostentosa y anillos, ¿sí?, en ropa espléndida y anillos de oro, entraban en la congregación, y lo que hacía es exhortar para no hacer diferencias, que a las personas que vienen bien vestidas los pongan en lugares de privilegio y a los demás los dejen por ahí o los sienten en cualquier lado. Él advertía eso y le estaba hablando a los creyentes que vivían en un mundo impío donde los ricos imponían ciertas privaciones sobre ellos y se aprovecharían de ellos, en un mundo en el cual los creyentes serían vulnerados por hombres ricos y malvados. Ellos debían confiar en lo que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Yo he vencido al mundo. Ese era el consuelo que estaba metido a los que estaban siendo, los creyentes que estaban siendo oprimidos. Fíjense que esta expresión, llorad y aullad, es a modo imperativo. Santiago estaba a modo de profeta exclamando y lo exigía que lo hagan de manera urgente, que se pongan a llorar de una vez por todas, expresando el lamento, ese dolor que deberían sentir, pero ese dolor que no lleva al arrepentimiento. No es de la misma manera el que él lo expresa en el capítulo 4, verso 9, cuando él le dice: afligíos, lamentad y llorad, vuestra ira se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Él no estaba hablando de la misma forma a esta persona, él estaba emitiendo un juicio hacia estas personas. A pesar de ese llanto y de los gritos o que aúllen por la acción de Dios, Dios no se va a hacer esperar, va a ser inevitable, porque en vez de sus riquezas y opulencia, Él le dice: les esperan miserias. Y por lo tanto, ese llanto sin consuelo es un llanto sin arrepentimiento. Lloren por esas miserias que le van a venir. Y podemos preguntarnos por qué. Y Santiago ahí en los versículos 2 y 3 empieza a explicar el por qué iba a pasar esto. Porque estas miserias, este acumular, esta avaricia, ese comportamiento producía, esas riquezas, producía, compraban cosas, ropas, tenían anillos, tenían cosas de oro y plata, ¿sí? Pero él iba a mostrar que eso iba a ser una prueba para el accionar, para la sanción que les estaba ya profiriendo Santiago. Acuérdense que en aquel momento, hoy tenemos un montón de posibilidades para resguardar el dinero. Uno tiene plazo fijo, uno puede tener la plata en el banco, puede tenerla bajo el colchón, comprar propiedades. En aquel momento, o uno compraba, se vestía lujosamente, o compraba joyas, o se alimentaba, o tenía para comprar mucho alimento, se daban grandes banquetes. En eso era lo único que podía ser gastado. Hoy tenemos mucho más variedad, así que pensemos que por eso es que Santiago profiere cuáles iban a ser las pruebas que lo iban a llevar a ese juicio, a esa sentencia que ya había sido juzgada por Dios. Dice: vuestras riquezas, vuestras ropas, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, se ha oxidado, tiene orín, se ha arrumbrado,
Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice Santiago. Esas riquezas, eso que a ellos les generaba, les daba cierta seguridad, cierta tranquilidad, no les iba a servir de nada. Es lo que el Señor, el Espíritu de Dios, estaba exhalando en la vida de Santiago. En la eternidad muchos no van a poder hacer con eso. Acompáñenme ahí a Lucas capítulo 12, una de esas parábolas en la que el Señor Jesucristo se refirió al uso de la riqueza. Desde el versículo 15, cuando estén díganme amén. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, guardaos de ese deseo desmedido de poseer, de adquirir riqueza. ¿Con qué finalidad? Para atesorarlas para uno mismo. Atesorar no solamente lo que uno necesita, sino más de lo que uno necesita. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, una genial idea. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. En este sentido iba la sentencia de Santiago. En este sentido es la exhortación para el pueblo, para la iglesia. ¿Sí? Es que, ¿qué es lo que realmente nos mueve? ¿O qué hacemos con nuestro dinero? Fíjense que había una anécdota de una persona muy rica que estaba a punto de morirse y que estaban todos sus herederos ahí esperando a ver qué les iba a dejar a cada uno. Y entonces esta persona ya estaba en terapia, muere, el doctor les da el parte y dice, bueno, ¿cuánto dejó? Dice. Y el doctor les dice, dejó todo. Claro, no se lleva nada, hermanos. Por más que tenga mucho para acumular, uno a veces ve, uno piensa decir, qué bueno sería tener, por decir, ¿no? Que yo siempre digo que no, pero 5 autos. En mi familia somos 4, quedaría uno al vicio. No tiene sentido, 4 casas. No está mal que lo tengan, hermanos. Yo no estoy haciendo apología contra el dinero, la inversión, no. Sino contra la utilización y contra tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Porque la raíz de todos los males es el amor desmedido hacia ese dinero. Fíjense, este hombre que dijo, ya está, yo tengo asegurado mi futuro, a mí no me importa más nada. Ya todo eso que coseché, que esta vez ni pensó en el Señor, que fue quien le permitió cosechar de tal manera, lo iba a acumular para guardarlo, para que hoy se tire y se relaje y descanse en paz. En paz. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hoy ya no sirve en Argentina, pero cuántas veces hemos escuchado decir, queremos tener ese primer millón para estar tranquilos? La gente no se sacia de dinero, hermano. El dinero, así tenga 100, 1 millón, 10 millones, y cuanto lo anhelemos, porque me incluyo, ¿sí? Nunca nos sacia. Siempre que tengamos más, vamos a gastar el doble y vamos a querer más. No vamos a estar satisfechos.
Pero también acá hay algo que uno cuando se pone a pensar de esa manera en el dinero, es que lo pone al Señor, ¿sí?, a nuestro Dios, al servicio que tenemos con Él, con el dinero y todo lo que requiere, y muchas veces nos lleva a dejar cosas que tenemos preparadas para el servicio de Dios por el amor desmedido del dinero. No eran estas personas las cuales tenían ese problema. Acá había un contraste. Es un problema ponerse al servicio de los valores en el cual confía el hombre y por lo tanto basa en esas cosas su seguridad y confianza, pasando de la riqueza a ocupar un lugar como si fuese un Dios. Y en la vereda del frente se encuentra el verdadero servicio a Dios, teniendo una vida de fe, renunciando a cualquier otro valor que incluye la vida propia o el objetivo de ella, que es seguir a Cristo. Hermanos, sabemos que el creyente, ¿sí?, debe, en el mismo Efesios 4:28 decía que el creyente, o sea, que aquel que robe ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos y que lo haga para su sustento, pero que también ayude a los hermanos que están en necesidad. Esa es la finalidad del dinero. Porque antes que todo nosotros somos creyentes. ¿Y dónde está el amor fraterno si nosotros acumulamos y acumulamos? Oh, alma mía, ya está, ya puedo tirarme, descansar, beber, tomar, y vemos a hermanos pasar en necesidad. ¿Dónde está nuestro verdadero amor fraterno? ¿Dónde está nuestro amor a Dios por sobre todas las cosas? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, es muy sencillo. ¿Es sencillo? Renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Parece sencillo, hermano. Pero en tu corazón, en tu pensamiento, ¿está esa intención con todo lo que nos compete? ¿Con todo lo que tenemos? En Mateo 6, capítulo 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque allí, hermanos, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y no solamente todo lo anterior que venía hablando Santiago, que esas riquezas en forma de dinero, en forma de joyas, de oro y de plata, esa riqueza en forma de ropa estaba apolillada, estaba podrida, era inútil, tenía un olor pestilente, sino que mostraba una evidencia de esa avaricia, esas ropas amontonadas, todas apolilladas, en vez de que no, o apolilladas por no utilizarlas, en vez de dárselas a personas que padecían necesidad. Acuérdense cuando lo situé en el momento en el cual estaba transcurriendo cuando Santiago escribía estas palabras. Personas que probablemente iban a la iglesia con ellos, en necesidad. Pero las ropas estaban todas apolilladas, porque no la ocupaban, las atesoraban para sí, así como el oro y la plata, del cual no servían no los ponían para hacer obras útiles para esos hermanos que padecían necesidad. Estaba todo herrumbrado, ya no servía ni eso. No porque haya estado herrumbrado, sino que para el Señor estaba herrumbrado. Ahí va nuestra compañera. Así que un dato de color.
sino que para el Señor en su juicio estaba todo eso que había acumulado, todo eso que se había preocupado, se había hecho mala sangre, todo eso no servía para nada. ¿Se acuerdan del caso de Lázaro y el rico? Esa persona dándose banquetes y Lázaro tirado, comiendo de las migajas. Pero eso iba a hacer que sus carnes fueran consumidas. Esas iban a ser las pruebas. Esa acción judicial muestra la consecuencia que se esperaba para esas personas. Su carne iba a ser consumida. Santiago quiere dejarles bien en claro que lo peor de esas personas es que vivieron una vida realmente, hermanos, como que el Señor no iba a regresar. Esa era la forma de vida. Oh, ya está, agrandé mis graneros, puedo descansar, puedo comer, no tengo que trabajar más para el resto de lo que me queda. El resto, las personas que padecen necesidad, no me importa. No seamos necios, hermanos. En Romanos 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que estaba profiriendo Santiago. Y no solamente esas personas que eran ricas, en los cuales acumulaban cosas, sino es cómo obtenían sus riquezas. Fíjense, acompáñenme al versículo 4, y dice: he aquí, y acá el Espíritu llama la atención y dicen: miren, pongan atención, fíjense, vean, clama el jornal de esas personas, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Quería que vean de qué manera estas personas hacían su riqueza, no solamente por medio del trabajo de estos obreros que cosechaban los frutos y seguramente eso le generaba una ganancia, sino que aparte de eso que le generaba una ganancia, obtenían una ganancia extra reteniéndole el salario que habían prometido a esta gente, a estos hermanos que estaban en necesidad. Y lo peor de todo eso es que violaban las leyes. Recordemos que esto eran para judíos, para los primeros judíos que habían creído en Jesucristo, o sea, los primeros cristianos, y por lo tanto ellos tenían muy presente las leyes del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Levítico 19, versículo 13. Y dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Había algo más, hermanos, que complicaba a estas personas, ¿sí? A estos obreros, estas personas, a estos ricos, que era que los obreros, estos creyentes, estaban clamando, ¿sí? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Y esos clamores, este clamor es a modo de lo que dice Génesis 4, cuando Abel fue asesinado por Caín, y dice: en la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Ese tipo de clamor. Y lo peor para esta gente rica es que el Señor de los ejércitos había escuchado ese clamor. Ese clamor había sido escuchado por el Señor de los ejércitos, pidiendo justicia. Habían sido oídos por Dios, que hace justicia, que pelea contra aquellas personas que oprimen a su pueblo, defraudándolos.
Es Dios quien defiende a las viudas y es padre de huérfanos. Es Dios quien hace justicia porque Él es fuerte, dice el Proverbio 23:11 y el Salmo 68:5. Es Dios mismo, ¿sí?, quien había tomado como parte suya una vez que escuchó el clamor de estos obreros. Fue Dios mismo, y ahí lo vuelve a acusar, no solamente que le han robado, sino los acusa Santiago por medio de la palabra respecto del estilo de vida que llevaban. Un estilo de vida, dice, habéis vivido deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, o sea, llevaba una vida licenciosa, entregada a los vicios. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza, ese día de juicio final. Estas personas habían estafado para gastar el dinero retenido en sus deleites, gastarlo en cosas mundanas. Vivían de manera despreocupada utilizando ese dinero que robaron de sus empleados para gastarlas en tener una vida desenfrenada, en vanidades, en vicios, en deleites, placeres terrenales y mundanos, de manera licenciosa respecto del pecado. Pero es importante prestar atención que acá la frase que utiliza Santiago es habéis vivido. Es como, listo, en tiempo pasado. Expresa la idea de que la situación de estas personas ya ha sido juzgada y condenada. Ese estilo de vida opulento, ocioso, licencioso, Santiago lo utiliza la metáfora comparándolos con animales. La idea que transmite es que esas personas viven como animales, criados para ser sacrificados en un matadero. Han llenado su vida de deleites mundanos hasta que se han convertido en seres ingobernables, incapaces de ver más allá de su propia satisfacción. Esa forma similar a la utilizada por los profetas para expresar el día de la victoria manifiesta de Dios sobre sus enemigos y sobre los hombres. Así es que condenaba, ¿sí?, Santiago esta situación, pero finalmente no solamente que habían estafado, no solamente que se habían gastado para su propio deleite, sino que había una última acusación en la cual dice en el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y acá seguramente nos estaremos preguntando cómo es que estas personas ricas pueden condenar al justo. Ellos, por su condición, por su capacidad económica, tenían muchas influencias y hacían utilización impía de esas riquezas. Fíjense que esto ya era denunciado en el Antiguo Testamento, ahí en Amós, capítulo 5, versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohechos, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Esto ya era denunciado de antes. El necesitado, el pobre, no tiene cómo hacer resistencia, no tiene recursos. Esto probablemente, algunos creen que Santiago estaba utilizando esto de manera hiperbólica, que al retener sus ingresos y estas personas estar en tal necesidad, cada vez pasaban hambre y más hambre, llegando a un estado de inanición y luego morían por ese motivo. Pero también es pensar de que, pensemos en una situación, hermanos. Jesucristo era tan pobre que Él no tenía donde apoyar su cabeza. Él mismo lo dice la palabra. Era el único justo, hombre justo sobre esta tierra. Él fue juzgado y sentenciado por el Sanedrín, compuesto por fariseos y por saduceos.
fariseos, que era la representación de los religiosos, y los saduceos eran personas ricas, terratenientes, no eran creyentes, no creían en la resurrección, solo creían en el Pentateuco. Ellos juzgaron y decidieron crucificar a Jesucristo. Ellos usaron sus influencias, sus riquezas, para, como dice Santiago, condenar y dar muerte al justo. Y lo peor de todo eso, y que agrava la situación y nos muestra cómo a nosotros, a los hombres, nos gusta y nos tira el dinero, es que Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Pero no conforme a esto, acompáñenme ahí a Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y él no hace resistencia. El pobre no hace resistencia, hermanos. El necesitado, el que no cuenta con recursos, porque el Señor fue entregado por nosotros, porque Él había pensado, había un plan que ya estaba trazado desde la eternidad, para que todo aquel que crea en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy deberíamos pensar, hermanos, ¿qué hacemos con nuestro dinero, no con nuestras riquezas? ¿O dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está tu tesoro?, decía el título de la prédica. Aquellas personas que no creen en el Señor, que pudieran estar escuchando y que día y noche por amor al dinero se hacen mala sangre, pierden años de vida, y cuando si por ahí consiguen dinero lo usan para atenderse en sanatorios, hospitales, lo pierden todo probablemente ahí. Yo les digo que vengan a Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, que crean en Él, que se arrepientan de sus pecados y que sean moldeados por su palabra para que utilicen bien, para no hacer tesoros en la tierra, donde vemos que esos mismos tesoros que acumulamos no nos sirven de nada, hermano. Es más, sí sirven como prueba para el día del juicio. Finalmente, y para nosotros los creyentes, tiene que estar de continuo esto. Vuelvo a Mateo 6, versículos 19 a 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque, hermanos, y esto a modo pastoral, donde esté vuestro tesoro, ahí de seguro va a estar nuestro corazón. Amén.